Oxal. Dijiste Oxal. La planta termoeléctrica está afectando los contactos en este lugar. Digamos de una manera casual, no fuimos a investigar, sino fuimos un fin de semana a la playa Yaya, en Chilca. Ya sé lo que viene, ya. ¿No? Y empezaron a suceder algunas cositas raras, como por ejemplo se nubló repentinamente ese cerro, el cerro Yaya. Habíamos sido acompañados de algunas personas que percibían, que eran psíquicas, y sentían de que algo los estaba llamando hacia una de las cuevas que se encuentran ahí. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Matergia, Realismo Fantástico. Bueno, ya me conocen, soy Rafael Mercado y me encuentro con, si no el más grande investigador paranormal de Lima, uno de los más importantes y de varias generaciones, ¿no? Es Pedro Noguchi, quien es director del grupo Dharma. Ahora también tiene un grupo que es el grupo Paradigma, quienes están haciendo programas constantemente aquí desde la ciudad de Lima para todo el mundo con respecto a la temática paranormal. Un pionero además, Pedro Noguchi, como ustedes ya lo siguen seguramente también, de lo que son las psicofonías, las incursiones paranormales, los talleres y bueno... Creo que va a ser una conversación muy intensa y también, ¿por qué no?, escalofriante, porque tiene unas evidencias sobre lo que nos gusta, que es el más allá, que algunas de ellas nos van a poner por los pelos de punta. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. ¿Qué tal, Bienvenido Rafael? A tu casa, literalmente. Es un gusto tenerte acá de visita. De visita. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto de tu set de televisión? Claro, es un área que hemos... adaptado como un estudio para poder realizar las transmisiones de nuestro programa Paradigma Cero, ¿no? Que lo emitimos todos los viernes a las 9 de la noche. Ajá. Por YouTube. Muy bien, y estamos aquí de fondo con el famoso ruido blanco, ¿no? Así es. Bueno, el ruido blanco de la televisión, que también hay su símil en los aparatos que generan las psicofonías. Sí, y también se utiliza el ruido blanco para la obtención de psicoimágenes, que mediante aparato, una pantalla de televisión, es preferible que sea una pantalla antigua de tubo de rayos catódicos, con una cámara, y algunos le aprovechan para enfocarlo con una luz ultravioleta, y es así como captan estas imágenes que supuestamente vienen de otros planos, ¿no? Claro, incluso hay unos potenciadores también que mejoran la imagen. No sé cómo se llaman. Booster, creo, ¿no? Que eso amplifica o mejora la imagen. La psicoimagen, ayuda a generar más. Hay diferentes técnicas, ¿no?, para realizar las psicoimágenes, ¿no? Y algunos se basan solamente en el realimentación de la imagen, o sea, la salida de la cámara la conectas a la entrada del televisor. Claro. Y creas un infinito. Un bucle, una espiral, ¿no? Infinito, ¿no? Y comienza a parpadear la pantalla. Claro. Entonces, después uno tiene que revisar frame por frame, ese es un gran trabajo. Un gran trabajo, y ahí es donde en uno de esos cuadros puede aparecer una de esas imágenes extrañas. ¿Hay alguna imagen de las que has visto, de estas psicoimágenes, que te ha impresionado más? Sí. Por ejemplo, hay una pareja de investigadores de Luxemburgo, no recuerdo el nombre exactamente, von Reichenbach, creo que se apellidaban, muy expertos en este tipo de comunicación. Habían contactado previamente mediante psicofonías con un personaje que había existido a finales del siglo XIX. Él les habló mucho de que se encontraba en otro plano, en otro planeta, en otras palabras, donde había un gran río que se llamaba el río de la eternidad, que era donde las almas lavaban, digamos, sus rezagos energéticos. Es una información que les ha llegado a varios transcomunicadores. También Sonia Rinaldi, que es una de las más grandes transcomunicadoras de Brasil, también le llegó esa información. Entonces lo interesante es que cuando este matrimonio Reichenbach comenzó a experimentar con psicoimágenes,
le envían una imagen de un lugar que no existe en la Tierra, y se ve a este personaje saliendo de un río, como si se acabara de bañar, ¿no?, en el río. Lo que parece un dato bastante interesante, porque nos estaría pues confirmando lo que muchos otros comunicadores afirman, de que existe otro plano, pero ese plano se parece mucho al nuestro, a un plano físico. Qué raro, porque hay, bueno, hay varias doctrinas, entre ellas la espírita, que dice que incluso el otro plano, esta es una copia de otro plano. Uh-huh. Si acá hay un auto es porque allá lo diseñaron. Se me ocurre esto porque, ¿cómo envían la imagen? ¿Con una máquina también ellos? ¿Tienen tecnología los fantasmas? Aparentemente sí, y ya no le podríamos llamar fantasmas, sino que son seres como nosotros, claro, solamente que en otro estado, pero es posible que también puedan ellos manipular la materia y puedan utilizar tecnología. Inclusive en este tipo de transcomunicaciones que han tenido, ellos están intentando hace mucho tiempo comunicarse con nosotros, pero nosotros no tenemos la tecnología todavía lo suficientemente avanzada, y ellos por su lado están construyendo una gran antena, es lo que se dice, de transmisión, para que sea mucho más fluida esta comunicación. ¡Wow! Ahora, no sé si has escuchado no sé si tan leyendas, ¿no?, de que muchos científicos han contactado con Einstein, con Tomás Alva Edison. ¿Has escuchado eso también? De que ellos del otro plano están ayudando a desarrollar estos aparatos y todo. Sí, y no solamente, bueno, no sé hasta qué punto uno pueda confirmar eso, ¿no?, pero por lo menos sí se confirmó cuando falleció el pionero de la psicofonía, que es Félix Jürgenson. Por un momento hubo una interrupción en una transmisión televisiva y apareció su rostro. ¿No? Fue una cuestión de segundos, ¿no? Pero él dijo que el día que ya no estuviera en este plano iba a intentar mandar una señal para que demostrar de que efectivamente existe el otro plano, ¿no? Bueno, aunque Houdini creo que también dijo, ¿no?, si yo muero voy a tratar de escapar de la muerte. No sé si se llegó a aparecer, pero claro, ese ha sido el gran escape de él, ¿no? Y además también le había dejado a su esposa, le había dejado una frase que solamente ella conocía, y ella recurrió mucho a mediums, y dijo que cuando alguno de ellos realmente le diga esa frase, era la confirmación de que realmente fue él quien se comunicó, pero me parece que no llegó a se fue a la luz directamente. Seguramente. Claro, ¿cómo será? ¿Y este otro plano será diferente al plano de la luz? Porque a veces dicen, ¿no?, que hay personas que traspasan el túnel, y es más, la gente siente, ya no lo siento a mi abuelo, ya no lo siento a mi papá, se fue. Pero sin embargo hay otros espíritus como que se quedan en esta dimensión. ¿Cómo estará dividido este mundo, ¿no? O sea, el otro mundo, ¿cómo será? ¿Tendrá niveles? Aparentemente sí, espacios, porque como es la conformación del mundo espiritual según algunas religiones antiguas, ¿no? Que el plano terrenal es el más pequeño, y después está encerrado sobre otro plano astral subsiguiente, y así sucesivamente hasta formar como 7 capas. Quiere decir, y son capas de mundos mucho más sutiles. Este es el mundo mucho más denso, por eso es que podemos, tocar, percibir todos los objetos, porque estamos viviendo en un mundo tridimensional. Mientras más alejado estás del centro, es porque mucho más sutil y más elevado te encuentras espiritualmente. Entonces lo que dicen las teorías espirituales es que cuando uno ya trasciende al siguiente plano, lo que va a buscar es cada vez ir ascendiendo a planos superiores. Qué interesante, ¿eh? Y bueno, eso con respecto a las psicoimágenes, me dijiste que la que más te impresionó fue esa. Una de las que más me impresionó. A mí me impresionó, no sé si recuerdas, Jiménez del Oso hace un especial también de psicoimágenes y muestra, esta es la psicoimagen más larga que hemos podido encontrar, y se ve como un paraíso, incluso aves, y bueno, y se corta, pero son varios frames, porque casi es un video. Generalmente son frames lo que tenemos, o sea, es como una fotografía, un fotograma nada más, ¿no? Sin embargo, Jiménez del Oso pasó como breves segundos, ¿no?, de incluso movimiento, ya se veían cosas. Sí, o sea, han habido muchos experimentos por parte de los investigadores, ¿no? También uno de los más, digamos, reconocidos es uno llamado el experimento Skoll,
¿no?, que se realizó en Inglaterra con un grupo de, en realidad, miembros de sociedad científica que habían conformado una sociedad parapsicológica y realizaron una serie de experimentos muy interesantes, y entre ellos el de captar psicoimágenes, porque ya tenían a los espíritus identificados y estaban muy, digamos, con mucha voluntad para poder colaborar con ese experimento, ¿no? Y en una de esas empezaron a captar una serie de imágenes bastante extrañas, pero una de ellas representa lo que nosotros normalmente conocemos como extraterrestres grises. No necesariamente quiero decir que se trate de uno de estos seres, pero sí la imagen es bastante elocuente, ¿no? Seres, siluetas alargadas con ojos grandes, almendrados. Bueno, si estás tocando ese tema, algo que me encanta compartir, me compré un libro de Ouija, me costó 10 soles por ahí, huequeando ahí en los libros, y me gustó mucho, ¿eh? No tenía autor, y hablaban de que habían descubierto, esa persona que hacía estos experimentos, que la Ouija contactaba la mayoría de veces con extraterrestres. ¿Y por qué? ¿Y qué decían, no? Que no solo extraterrestres, sino que hay una fuerza que está como enmascarando las... Digamos que la Ouija te puede contactar con espíritus desencarnados, qué sé yo, con tu abuelito, con alguien, con algún humano, pero hay una fuerza que enmascarada está sobre las otras, que son extraterrestres y son los que se comunicaban con la Ouija y hablaban mucho de la Ouija y los extraterrestres. Sí, inclusive nosotros hemos tenido hace mucho tiempo una experiencia similar cuando fuimos al campo, en Cieneguilla, ¿no? Utilizamos la Ouija y pensando de que nos iba a responder pues un ser desencarnado, y preguntando llegamos a la conclusión que no era de acá. Entonces un momento empezó a señalar con el cursor números, dígitos, y no paraba. No tuvimos en ese momento el tino de apuntarlos, pero sí, fue una cifra bastante grande, bastantes dígitos, que no sabíamos qué significaba, pero sí él dijo que no era de este mundo, o sea, de este plano terrenal. Mira. Bueno, hay más sorpresas con respecto a esto, porque de ahí a lo que es la psicografía hay un paso, ¿no? La Ouija, la psicografía, la única diferencia es que lo haces con la copa y el que hace la psicografía lo hace con, de pronto ya no la copa, un lapicero o mueve la mano. Como comenté en otro video, un amigo que hacía muchas Ouijas, que ahora es un productor muy famoso de televisión, bueno, no puedo decir quién es, pero él me decía, yo he hecho Ouija con mis dedos, yo no necesitaba copa. Yo con la mano nomás hacía la Ouija, ya llegué a ese nivel. Y él me decía, de ahí a escribir era un paso. Podría ser. Bueno, y Sixto Paz, estos casos hablan de que psicografiaban mensajes de los extraterrestres. Sí, es como ellos canalizan, ¿no? Es parte, digamos, como que dan parte de su cuerpo, que en este caso viene a ser el brazo, para que sea lo que van a manipular y dar el mensaje por escrito, ¿no? No es como un medium que incorpora totalmente, ¿no? Y hablan incluso a través de él, ¿no? En este caso solamente das una parte de tu cuerpo, ¿no? Para que te dejen el mensaje que uno quiere, y lo interesante es que a veces los mensajes no tienen ninguna relación o sobre lo que conoce la persona que lo está operando. Yeah. No, lo sobrepasa totalmente. Son informaciones que no tienen por qué saberla el canalizador, ¿no? Y en otros casos también tú te puedes dar cuenta por el tipo de letra que no corresponde tampoco, la grafología no corresponde al de la persona, ¿no? Entonces hay ciertas formas de detectar que no es simplemente una alucinación o que están haciéndonos un engaño, ¿no? Claro. Y bueno, y aquí vendría esa pregunta, o sea, tú te has familiarizado un poco más con lo que son las psicofonías, ¿no? Con trabajar el audio. Uh-huh. Un poco más, bueno, tienes una cultura vasta de todo el fenómeno. ¿Por qué te atrajo más trabajar con las psicofonías? En un principio nosotros utilizábamos técnicas mixtas también para captar imágenes, pero nos dimos cuenta de que el hecho de solamente ir a un lugar encantado, solo para captar la imagen no nos decía mucho, porque claro, está bien, es un fantasma o puede ser una aparición, pero de ahí más allá de eso no teníamos más información. En cambio, con las psicofonías, el propósito era de que ellos mismos sean los que nos respondan y nos informen sobre
qué hay al otro lado, ¿no? O en qué situación se encuentran ellos, ¿no? Y paralelamente con ayuda de la mediumnidad también, para poder un poco sopesar la información que teníamos, y los resultados han sido bastante interesantes, ¿no? Va a ser como una especie de doble ciego, ¿no? A ver qué dice el medium que tengo acá, juntamos y a ver por dónde salta la verdad. Y casi siempre coincidían, ¿no? Tanto las respuestas como con lo que percibía el medium. Nos has comentado también en el otro video que tenemos grabado, que es de colección, porque nos has explicado equipo con equipo cómo ha ido mejorando esto. Ahora ya se diría que has alcanzado una técnica más depurada para captar estas voces. Sí, lo que pasa es que uno nunca acaba en esto, porque nunca estás conforme, porque quieres la fluidez total, ¿no? Que es lo que todavía nadie ha conseguido, ¿no? En la comunicación me refiero, ¿no? Lo que se intenta también es la mayor claridad posible en los mensajes, y tratar de que estas entidades, al consumir energía, no utilicen la energía del aparato, sino tú suministrársela, ¿no? Porque es cierto, ellos debe ser un esfuerzo bastante tremendo poder materializar una voz, porque no tienen laringe, no pueden manipular las ondas sonoras. Entonces hay muchas teorías con respecto a que eso se puede producir mediante una especie de impulso magnético, que lo pueden ellos manejar mediante su propia energía, ¿no? Pero eso les consume también su energía, y muchas veces por eso se nos baja la batería, porque la están tomando de algún lugar, ¿no? Y facilitarles ese trabajo. Entonces es así como uno ha logrado psicofonías, digamos, un poco más, con mayor fuerza, o más nítidas, ¿no? Wow, claro, porque no tienen pues justo estaba viendo el directo de un amigo que él decía, ¿cómo es posible que los fantasmas tengan recuerdos? Me gustó lo que dijo, si ellos ya no tienen cerebro. Los fallecidos, algunos fallecidos se quedan en este plano justamente por su arraigo emocional. No quieren irse porque están dejando hijos pequeños, o han muerto violentamente y quieren hacer justicia, por ejemplo. Entonces eso forma parte de sus recuerdos también. Entonces no necesariamente creo de que los recuerdos simplemente sea parte de una memoria física, sino que va más allá de una especie de cuerpo emocional, ¿no? Claro, porque esa visión es un poquito más materialista, y de hecho hay otras teorías que dicen que la memoria no se aloja, sí parte en el cerebro, pero está incluso hasta en el ambiente, ¿no? Ya están desarrollando nuevas teorías, incluso hay una memoria grupal, una memoria nacional, o sea, está en el ambiente, llámelo la akáshico o algo más, o en la vibración, o en todo tu cuerpo, en cada célula hay algo de recuerdos, hasta el corazón dice que tiene su propia memoria, ¿no? Bueno, no sé, tal vez por ahí va. Hay una teoría también que dice que las entidades espirituales, al ser seres energéticos, están compuestos por electrones, y cada electrones entre comillas, cada uno de esos electrones puede albergar terabytes de memoria. Entonces ya te das cuenta de que es más que nada el alojamiento de la memoria, es algo más eléctrico que físico, ¿no? Bueno, entonces hay mucho por estudiar todavía sobre sí. O sea, tú no tienes todas las respuestas todavía, no, para te nada. sigues sorprendiendo de lo que vas a encontrar. Siempre, uno no llega ni al 1%. Pero fantástico lo que nos has contado, cómo nos has de alguna manera graficado cómo es este otro plano, que es creo que va más allá incluso de la ciencia ficción. Las películas creo que se quedan cortas. Ahora, tú tienes, te hemos pedido que nos hagas un top de las psicofonías más representativas, no sé si las mejores, pero las que más te han impactado, las más que tienen su propia característica, que nos va a brindar y nos va a ayudar a comprender más cómo se puede lograr esta comunicación, y lo que ellos han dicho, y lo que podemos pues sacar en limpio.
no necesariamente es una psicofonía en sí, sino es un sonido que lo considero pues un sonido impregnado en un lugar, que nosotros lo relacionamos mucho con la batalla en San Juan. Es un lugar, en San Juan de Miraflores, era un edificio donde todas las noches empezaba a retumbar, pero como si fuesen cañonazos lejanos. Y curiosamente en ese lugar también hay muchos reportes de apariciones de fantasmas de soldados antiguos. Es más, en el parque que está al lado de esta casa, cuando se instalaban las tuberías de desagüe, hicieron excavaciones y encontraron una fosa común. Seguramente tanto los soldados de ambos bandos, ¿no? Y por ahí cerca también estuvo dentro de la línea de defensa una de las baterías de defensa del ejército peruano. Entonces, todo eso nos lleva a pensar de que estos sonidos sí están relacionados con esta guerra, con esta batalla. Yo dejé en una oportunidad una grabadora en un departamento totalmente vacío, y al día siguiente analicé el audio y se escucha claramente que había alguien en la habitación como caminando y como que rastrilla un arma, y después una detonación muy clara, ¿no? Entonces ninguna persona hubiera podido entrar ahí porque nosotros teníamos la llave. Eso es lo que hemos escuchado ahorita, ¿no? No, lo que vamos a escuchar son los cañones. Los cañones. Cañones a lo lejos, ¿no? Como bombardas. Parece un latido, pero son claramente cuando uno escucha, digamos, la salva de 21 cañonazos cuando hay una celebración, algo muy similar. ¿Eso con qué técnica lo conseguiste? No, eso es una grabadora común simple y corriente, porque tú lo puedes oír. Todos los que estábamos presentes escuchábamos esa. Por eso no es propiamente una psicofonía, sino de que es un sonido que está ahí presente, que se está repitiendo, ¿no? De forma indeterminada. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre fantasma y espíritu? Sí, la forma más fácil de definirlo es que se dice que fantasma es el que se ha quedado aquí y espíritu es el que puede ir y volver a voluntad. Quiere decir que ya trascendió y que puede venir por alguna razón a contactarse con sus familiares, por ejemplo, ¿no? Ok. Porque, bueno, yo tengo un amigo que es investigador de enigmas, Pablo Nicoli, que le mando un saludo, y él siempre, desde que yo soy chiquito, siempre él ha venido y me decía: Rafael, hay una diferencia entre fantasma y espíritu, porque él, bueno, también desarrolla un poco este tipo de pensamientos al respecto de estos planos y de investigaciones, y me decía que el fantasma era como una especie de holograma que se repetía, pero que no tenía digamos personalidad o conciencia, mientras que un espíritu, por decirte, un fantasma es alguien se suicidó, su espíritu ya está en otro plano, pero se quedó como una parte de su astral o algo, suicidándose una y otra vez en un bucle. Simplemente es ecos que se quedaron ahí. Pero un espíritu es alguien con el que tú de pronto venía tu abuelita y te daba un mensaje y hablabas con ella y luego se iba. Claro. Un poco más va por ahí lo que tú dices, pero sí, es un poquito más preciso, ¿no? Por ejemplo, el espíritu ya sabemos de que es la esencia o la entidad con la conciencia que ya trascendió y puede volver, y no necesariamente puede ser humano, hay espíritus demoníacos, espíritus elementales, ¿no? Pero en sí, si fuera humano es el que tiene esa capacidad. Eso lo tengo entendido. En el caso de los fantasmas viene a ser más que nada la manifestación física, como ellos se presentan, porque fantasmas también se le puede llamar a una pequeña nubosidad etérica o incluso a una sombra, ¿no? En el caso de en el caso de los fantasmas, como tú dices, que están repitiendo cíclicamente una acción, yo lo tengo entendido con el nombre de espectros, por ejemplo, ¿no? Por eso que son muy famosos los espectros de los castillos ingleses, que incluso hay tours para verlos, y que están ahí merodeando haciendo lo mismo, no interactúan con las personas vivas, están siempre haciendo la misma rutina y desaparecen en el mismo lugar. Tal vez esta sea la ciencia, ¿no? del futuro, esto de las psicofonías, porque siempre hemos pensado con algunos amigos que investigamos que todo lo que uno hace queda en el ambiente. No lo podemos captar, pero siempre queda tu energía, como un eco que se expande infinitamente, ¿no? Así es. Si tuviéramos una máquina que pueda reconstruir eso, y tal vez estas son las psicofonías, ¿no? Eso que puede, no lo sé.
Claro, todavía no tenemos la forma de sistematizar para separar por épocas todo lo que uno capta, ¿no? Y también ordenarlas, porque uno puede estar escuchando sonidos de diferentes épocas y situaciones. Naturalezas. Como nos ocurre siempre cuando vamos al Real Felipe, por ejemplo, ¿no? Ahí tú sabes que el Real Felipe, pues desde su época de construcción de 1746 hasta la fecha han pasado muchas cosas. Claro. Y a veces nos llegan informaciones o captamos psicofonías hasta en diferentes idiomas, ¿no? Hay que entender que ahí también cerraron a piratas europeos en la época de la colonia, y también en la época republicana hubieron atrocidades cuando fueron sitiados. Entonces todas esas mezclas es lo que nos cuesta muchas veces separarlo cuando lo captamos, ¿no? Para saber de a qué época realmente pertenecía, ¿no? Ahí viene el trabajo del medio, ¿no? Sí, realmente esto es una ciencia que está en vías de desarrollarse, una protociencia, ¿no? Realmente se vea claramente. Bueno, ahora vamos a escuchar la siguiente. Este caso es bastante interesante porque fue captado en una visita a una casona de San Isidro, un barrio residencial de Lima, que nos comentaron de que allí habían ocurrido una serie de fatalidades con la familia. Inclusive una de las empleadas la encontraron ahorcada o se había suicidado en su propia habitación. Se dice que se había hecho magia negra también entre los miembros de la familia y fueron falleciendo uno a uno hasta que el que sobrevivió trataba de venderla y no podía venderla porque cada vez que iba un agente inmobiliario salía espantado del lugar, ¿no? Lo interesante de este caso, así muy similar al caso de San Juan, de que a determinada hora, más o menos a partir de las 11 de la noche a 12 hacia adelante, se empezaron a escuchar unos latidos inmensos. No eran cañones, sino latidos, que tú tratabas de buscar el origen y no se te alejaba, pero sabías que estaba dentro de esa casa, una casa grande de 3 pisos. Habíamos colocado cámaras en los corredores y los monitoreábamos desde abajo y escuchábamos pasos de alguien caminando y como si tuviese un objeto metálico en la mano y lo golpeaba contra la pared, así enfurecido, como que si estamos irrumpiendo en su territorio, ¿no? Y mirábamos las cámaras y no había nada, absolutamente nada. O sea, fue una experiencia bastante, digamos, perturbadora, ¿no? Y estuvo presente siempre este sonido, como que retumbaba la casa, como si tuviera vida. Interesante, porque bueno, yo recuerdo que hay muchos testimonios de gente que escucha respiraciones en su cuarto cuando están durmiendo, incluso. Bueno, te diré que a mí me ha pasado, yo he llegado a ser así, ¿no? Y la seguí escuchando porque a veces es tu propia respiración, o de pronto si duermes con alguien, pues en la noche los sonidos pues los sientes más cercanos, aunque estén muy lejos. Pero incluso yo me hice alguna vez así, pero seguí escuchando que alguien respiraba y yo estaba solo en mi cuarto. Entonces a veces no estamos locos, o sea, a veces sí estos sonidos sí están ahí. Están ahí. En algunos lugares, por alguna razón, digamos, se manifiestan con mayor intensidad. Yo lo que creo es de que en los lugares donde hay mayor campo electromagnético, por ejemplo, en los lugares donde hay torres de alta tensión, es donde se manifiesta con mayor intensidad, como que se están recargando con esa energía, ¿no? Es por eso que hay distritos acá en Lima donde tienen mayor frecuencia de fenómenos y curiosamente hay torres de alta tensión.
y las familias que están debajo de esas líneas la pasan muy mal, porque aparte que se están contaminando con esa radiación electromagnética, empiezan a ocurrir más fenómenos. ¿Y tú crees que eso sería la explicación de por qué muchas radios, canales de televisión, creo que ninguno se salva? Todos siempre dicen que hay algo, que la niñita, que la chica, que el fantasmita, que se mueven las cosas, que podría ser por estas ¿Sí? antenas entonces. Por las antenas y por la cantidad de artefactos eléctricos encendidos a la vez. Todo eso crea un campo electromagnético, ¿no? Hay que entender que en todas las casas pueden haber entidades, solamente en algunas estamos conviviendo con ellos y no se manifiestan porque no los vemos, todavía están en un plano demasiado sutil, pero cuando les das esa energía extra ya empiezan a manifestarse o a materializarse, ¿no? Entonces justamente los canales de televisión, las radios, las subestaciones, ¿no? Empresas de telecomunicaciones que tienen sus parabólicas en el techo, son no coincidentemente, sino que yo creo que esa es la principal razón de que los fenómenos se incrementan. Wow. Qué interesante, ¿no? A veces entonces estos desperfectos medio extraños que pasan, que te pasan también a cada rato, y como los que pasaron ayer, Así sí es. pueden ser provocados por estas... Yo creo que sí. En una oportunidad yo también tuve problemas con un video Ya. que me lo maldijeron, entre comillas, porque no querían que lo sacara a la luz porque las personas que yo estaba mostrando allí habían, digamos, practicaban magia negra, ¿no? Por decirte así, ¿no? Entonces, cuando vieron ese video no les gustó para nada, porque los estaba prácticamente no delatando, sino exponiendo pues lo que realmente hacían, y hicieron algo con ese video, de tal forma de que cada vez que lo cargaba en una computadora no funcionaba, o la computadora se colgaba, o el audio salía pero no la imagen. Fue revisado por ingenieros de un canal de televisión en sus propias máquinas y también les pasaba lo mismo. ¿Cómo pudimos solucionarlo? Cambiándole de nombre al archivo, y alguien por ahí, cuando tenía conocimientos, digamos, esotéricos, le hizo una especie de exorcismo al archivo. Un exorcismo digital. Digital, algo así, y comenzó a correr. Un exorcismo virtual. Sí, son cosas Claro, porque si raras. la tecnología, las computadoras, nuestros archivos, nuestros discos duros, son extensiones de nosotros, Así de es. nuestra conciencia. Claro. Están nuestros libros, nuestros escritos, nuestra energía está ahí. Y son, digamos, grabados mediante soportes magnéticos. Entonces, justamente, los espíritus también estamos hablando de que pueden manipular magnéticamente algunas cosas. Quizás sea solamente la voluntad lo que les permita alterar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo eléctrico y lo magnético. Efectivamente, todo lo debemos buscar trascender, no quedarnos acá, No quedarnos porque Yo siempre me planteo. según los casos que hemos visto no la pasan nada bien, No. o viven como una especie de letargo, o están en un círculo vicioso. Y dice que les da hambre, frío, sueño, todo. Ellos ¿no? creen tener dolor, frío, ¿sí? Pero créeme, pero lo tienen, o sea, les duele, ¿no? Sufren por eso. Yo creo que es un estado mental, porque en ese sentido ellos ya no tienen nervios, no tienen digamos, un cuerpo físico que tenga una necesidad de alimentarse. Pero se angustian. Pero se angustian porque creen de que están vivos. ¿Te podemos ayudar? ¿Te podemos ayudar? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Hay alguien más contigo? ¿Hay alguien más contigo? ¿Te podemos ayudar? ¿Te podemos ayudar? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Hay alguien más contigo? ¿Hay alguien más contigo? Tantas las psicofonías que uno a veces escoge y muestra, porque no puedo mostrar a veces todas, porque no todas son aptas para que todas la puedan entender. Algunas solamente lo puedes captar con audífonos, Sí, ¿no? la verdad que sí. Y si lo pones al aire, tal vez tú lo escuchas en presente con el aparato ahí, bien, pero cuando va al aire ya se distorsiona y la gente no lo entiende, piensa que es una pareidolia, ¿no? Bueno, en este caso lo grabamos en una playa San Pedro muy cercana acá, donde se supone que había muchos fallecidos porque es una playa bastante brava, ¿no? Y probamos por primera vez lo que es
la Frambox, que era una especie de radio craqueada que empezaba a escanear todas las emisoras, pero en una forma muy rápida, y sobre esa base era que nos hablaban, ¿no? Entonces hay algunas respuestas ahí que la verdad que en este momento se me van de la memoria algunas, pero recuerdo mucho que nos contestó una mujer, ¿no? Y nos dijo su nombre, incluso su apellido, y nos pareció interesante porque no coincidía con la velocidad del escaneo, sino que era un poco más claro y pausado, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, nuestro ingreso a utilizar ya otros métodos. Hay una cosa que he descubierto No sé. con este método. Hay dos teorías con respecto al funcionamiento de este método. La primera es que como utiliza ruido blanco, que es la base de las psicofonías, es mucho más factible grabarlo siempre con un sonido de fondo. Las psicofonías convencionales que pones una grabadora, que Pedro Amor la llama psicofonías microfónicas, porque necesitas un micrófono, y sobre esa base las entidades aprovechan, como hay una especie de absorción de la energía sonora, y pueden así manifestar físicamente las palabras. Esa es una de las formas como se produce. Sí. La otra es mediante lo que se llama el EVP Maker, o sea, es un sistema, es un programita. Fenómeno. Claro, el EVP, bueno, el fenómeno electrónico de voz, pero la palabra maker viene asociada al programa con el que inicialmente se originó todo esto, antes que se inventara Frambox, que son sílabas, diferentes sílabas habladas, que en forma aleatoria se están ahí reproduciendo. No tiene ningún sentido, pero cuando lo utilizas para una especie de contactos, se cree de que ellos lo ordenan. Aprovechan esos bits de información de voz para que inmediatamente ordenen y formen palabras, ¿no? Así podrían estar funcionando las aplicaciones estas, ¿no? Exactamente, es bajo el mismo principio. ¿Y tú has visto eso que hicimos con Choi, que empieza un niño y claro, coherentemente sí, y papi, que no sé qué? Entonces ahí viene... Entonces uno dice, si esto es una aplicación, un juego, un juguete, ¿cómo puede dar respuestas sincronizadas con otro aparato? Y yo, a eso voy. Esas sílabas, como son programas hechos pues en Europa o en Estados Unidos, son sílabas pronunciadas por personas de habla inglesa. Sin embargo, cuando uno lo utiliza aquí, te sale la respuesta en español. Entonces, me parece que ellos utilizan como pretexto este ruido de fondo, este sonido de fondo, pero en realidad sí les facilita comunicarse, ¿no? Porque tú no escogiste, creo, dentro del programa usar voz de niño, porque tienes la opción, ¿no? En ese no. Pero hay otros que sí, y a veces hablan con voz propia, que no aparece dentro de la programación de la aplicación. O sea, son cosas misteriosas que funcionan. Sí, realmente. ¿Sabes cómo me llamo yo? 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 La cuarta la grabamos precisamente ante esa duda que teníamos de que puedan ser interferencias, puede ser nuestra imaginación y también puede ser radial. Interferencias radiales sobre todo, y nos fuimos a Cieneguilla, que es un lugar fuera de Lima, donde casi no hay sectores, quebradas, donde casi no entran emisoras radiales, porque está encerrado entre cerros, y lo probamos de noche, y efectivamente pues, sonaba ruido blanco entrecortado con ese aparato, entonces no había nada que nos hiciera pensar de que había filtraciones, y empezamos la sesión. Preguntamos, mi compañero pregunta, ¿sabes cómo me llamo yo? Y una voz gutural le dice, sí, vengo por ti. Cualquiera que escuche eso se asusta porque dice, uy, me vienen a llevar, ¿no? Pero tomándolo por el buen sentido, significaría, sí, vengo porque me has llamado, ¿no? Pero esa voz no parecía humana, ¿no? Y así tuvimos varias respuestas esa noche,
bastante claras sin que hubiesen emisoras ahí que se pudieran captar. Interesante, sí, vengo por ti. O sea, qué loco. Y yo pensaba que a veces también es imprescindible que por ahí siempre se meta una radio como para que haga Claro. el apoyo, pero bueno, eso demuestra que depende del sitio, pues. Sí, es que a veces sucede, las personas cuando recién se compran sus aparatos, se van a un lugar y se cuela una radio, ya se emocionan, creen que es una voz. Entonces hay que saber discriminar también esos falsos positivos, Sí, sí, sí. ¿no? ¿Y cuál es la forma? Cuando tú preguntas algo y te dicen, por ejemplo, un nombre, tienes que decirle, repíteme el nombre. Claro. Si te lo repite, ya estás confirmando que no ha sido una... Y en ese caso que le dijo, sí, vengo por ti, ¿por qué a veces son tan agresivos? Lárgate, cállate, vengo por ti, morirás. En este Púdrete. caso, No sé por qué. bueno, en este caso no lo consideré tanto algo agresivo, pero sí hemos tenido insultos bastante fuertes, ¿no? Porque hay entidades que son territoriales, que sienten que tú estás, digamos, irrumpiendo en su territorio, o también hay entidades que le esclavizan a otras menores, sobre todo espíritus de niños. Sí, 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 pero Y escucha. esas son muy agresivas y sobre todo siempre hemos tenido respuestas bastante hostiles, insultos, con lisuras y todo, ¿no? Entonces, es común que suceda. Sobre todo en el cementerio nos ha sucedido bastante. ¿Cómo es posible que con la muerte continúe eso? Continúe ¿no? eso, ¿Cómo sí. es posible? ¿no? Por eso es que es muy importante conocer estas cosas para después trascender, no quedarnos en este plano. Claro, pero a veces los niños pues no saben. les queda de otra. ¿Qué pasará? Claro, o sea, es uno de los grandes misterios, ¿no? ¿Por qué se quedan o qué cosa los arraiga a este plano? A esos niños inocentes y los ángeles, ¿dónde están? ¿no? Para ayudarlos, ¿no? ¿Será tan grande y tanto el trabajo? ¿Tantas almas estarán así descarriadas? Yo creo que esa labor nos corresponde a los que todavía estamos en el plano terrenal para ayudarlos a encaminar. Porque sí, todos podemos hacerlo, ¿no? O sea, es como intentar despertarlos del estado de conciencia en el que se encuentran. Y no necesariamente pues tienes que ser una persona religiosa para hacerlo. Basta con tener la posibilidad del contacto, ya sea a través de un medium o hablarles directamente, para hacerles entrar en razón. Por ejemplo, ¿qué le dirías tú a un fantasma para que reaccione que ya no debería estar acá o que ya está muerto? Puedes preguntarle simplemente cuándo fue la última vez que saboreaste algo o que comiste algo. Le rompes el cerebro. Así es. Entonces, cuando empiezan a tratar de recordar, se dan cuenta de que sí, hace mucho tiempo no lo han hecho. ¿Dijiste Oxal? La planta termoeléctrica está afectando los contactos en este lugar. ¿Dijiste Oxal? La planta termoeléctrica está afectando los contactos en este lugar. ¿Dijiste Oxal? La planta termoeléctrica está afectando los contactos en este lugar. La quinta es una de las más interesantes, ¿no? Porque fue, digamos, una manera casual. No fuimos a investigar, sino fuimos un fin de semana a la playa Yaya, en Chilca, Ya sé lo que viene. Ya. ¿no? Y empezaron a suceder algunas cositas raras, como por ejemplo se nubló repentinamente ese cerro, el cerro Yaya. Habíamos sido acompañados de algunas personas que percibían, que eran psíquicas, y sentían de que algo los estaba llamando hacia una de las cuevas que se encuentran ahí. Y decidimos ir a la cueva, y yo había llevado la antigua Fran Box a ver qué pasaba, ¿no? Ellos pensaban, decían, creo que acá hay elementales, ¿no? Espíritus de fallecidos, bueno. Pero curiosamente cuando empezamos ya a poner este aparato, el típico sonido de entrecortado de emisoras y muy ruidoso cambió, como si fuese un sonido medio espacial. Entonces, empezando un poco a conversar, tratar de que nos respondan, nos dijeron pues cosas muy relacionadas a lo que siempre difundía el grupo Rama,
Incluso en una de ellas nos dijeron Misión Rama. Y en otras nos dijeron Oxal. Ahora, para poner en contexto, o sea, la playa Yeye está muy cerquita de Chilca, pues, ¿no? Así es. O sea, es Chilca, pues, ¿no? Claro, es en Chilca donde es muy conocida por Claro, la cantidad de contactos Y como ha que habido. entrando hacia los cerros están las estrellas, pues donde se reunían ahí el grupo Rama. Exactamente, eso viene a ser ya el desierto Claro. de Chilca, pero nosotros nos encontramos en la playa, que también es una zona caliente, ¿ah? Hay mucho avistamiento en esa zona, porque se cree que hay una base submarina, ¿no? En esa parte. Y me sorprendió mucho porque en una de las respuestas dijeron Oxal. Entonces le pregunto, ¿dijiste Oxal? Misión Rama, responde. Me sacó de cuadro porque así sea una interferencia, yo creo que no hay muchas posibilidades a que te respondan esas dos palabras que tienen sentido, ¿no? Y no sé si te pasa que, o sea, a veces tienes que volverlo a escuchar mucho en tu casa para saber, para realmente descifrar, y a veces ahí mismo, cuando estás en campo, y sí lo Puedes detectas detectarla. rápido. Así es. Sí te pasa también, Sí, de ambas. pero ¿Esta cómo fue? En este caso lo escuchamos todos. Ah, ya. Incluso hay una que no se oye muy bien al final, cuando nos despedimos, nos dicen paz y amor, o amor y paz. ¿No? Es también típico de las despedidas que utilizaba el grupo Rama. Sí. ¿No te acuerdas? Decían paz y amor y te hacían una señal. Entonces, no me parece una coincidencia, como después lo comprobamos años después, que sí tuvimos contactos psicográficos en ese lugar. Y sí habían sido ellos, nos confirmaron, ¿no? Y el canalizador no sabía nada del grupo Rama, de Chilca, no sabía absolutamente nada del tema, porque era francés, es nuestro compañero Matt. Y Claro. estaba recién llegadito. El famoso, ¿no? El famoso Matt. De tu canal. Así es, un saludo para él. Que yo pensé que era portugués, pero al Bueno, final era... lo que pasa es que él Sí. vivió en Portugal y aprendió el español más fácil Con con dejo. dejo brasilero. Es una locura esos, Sí. en esos casos. Y empezó a escribir. Y él también, como psíquico, sentía a los seres y dijo, es la primera vez, porque él ha canalizado espíritus, otro tipo de seres, pero me dice, es la primera vez que siento esa energía tan fuerte, ¿no? Y adicionalmente él los sentía un poco molestos por la forma como estamos llevando nosotros el manejo del planeta. Lo estamos destruyendo, decían claramente, ¿no? También nos decían en la psicografía de que ellos habían venido mucho antes que nosotros y que iban a seguir viniendo cuantas veces sea necesario para tratar un poco de reordenarnos o tratar de que entendamos la importancia de cuidar nuestro planeta, ¿no? Nos dejó pues boquiabiertos. Qué impresionante. O sea, lo que tú quieres decirnos ahora es esto, que es probable que o sea, las psicofonías puedan romper fronteras y nos puedan comunicar de vez en cuando, o por quién sabe qué, también con seres de otros planetas. Sí, porque cuando hicimos ya la consulta, ya hemos tenido 2 o 3 oportunidades de hacerlo, ellos nos piden seguir insistiendo, pero ser constantes en las comunicaciones, porque solo así, y ese secreto también se lo han dado a muchos transcomunicadores, hasta que se fija una frecuencia constante, ya no estás... Hay un método que se llama transradio, que tú buscas una radio vacía, una emisora vacía, hasta que encuentras la precisa. Una de ellas era la 1478 kHz, que fue descubierta por Philip Jurgenson, por eso que se llama la onda Jurgenson. Pero ahora, como ya está tan saturada las emisoras, prácticamente ya quedó en desuso. Pero ¿cómo lo logra? Porque por la constancia que tenía todas las noches en comunicarse con esa frecuencia, hasta que del otro lado parece que lo captaron y ya se estableció una comunicación fluida. En nuestro caso también algo similar nos dijeron, ¿no? Tienen que seguir probando, intentando, ¿no? No es que solamente una sola vez y ya va a ocurrir. Porque seguramente el otro lado están haciendo algo también para que esa comunicación se dé. Qué loco. Hacen sus ajustes, ¿no? Oye, mira, qué loco lo que dices, porque justo hay un contactado en Arequipa que no es famoso, nada, no para nada, no está metido ahora en nada, creo. Y él me decía esto, me enseñó un video impresionante de ovnis. Y le dije, wow, qué paja, tu video está buenazo. Sí, esto me tomó un año. ¿Cómo que un año? Es que ellos aparecían y yo como que los quería grabar y cuando yo sacaba la cámara se iban. Y me tomó un año convencerlos o no sé qué,
para que ellos se dejen filmar. Y ellos me decían, tienes que salir todos los días a la misma hora y no mires a todo el cielo. Concéntrate en un solo punto a la misma hora y constantemente, y en una de esas te vamos a permitir filmarnos. Y al final lo logró después de un año. Ah, mira, Esa tiene bastante constancia, relación, ¿no? claro, pero no tiene nada que ver, o sea, yo no he conversado contigo esto nunca Claro. antes, entonces es interesante que contactados que no están tampoco metidos en grupos donde te pueden contaminar con Ujú. otras historias, como que grupos o personas aisladas están con esa misma idea. Sí, parece que, no sé si llamarles pues elegido, porque para no que no surja también el fanatismo, pero sí escogen ellos a determinadas personas que sí los pueden captar o entender tal vez, ¿no? Por alguna razón. Y eso de la constancia también es interesante, o sea, eso también aplicaría para las psicofonías con fantasmas, con entidades también. Yo creo que más aplicaría con las comunicaciones con seres que ya han trascendido. En el caso este que te hablaba de los seres que estaban en el río de la eternidad, que están en otro nivel. En cambio, Qué interesante. sobre todo con el aparato de escaneo de frecuencias, lo que más se ha captado es entidades que están ancladas acá, en el lugar. No es que tú la llames y venga a otro lado, no. Tienes que ir al lugar y parece que ahí recién pueden tratar de comunicarse. Están como enclaustradas en un sector. Entonces, no es que uno, a ver, no sé, de repente, a ver, ¿cómo te explicas? O sea, no es que uno a veces mejore en sus, aunque puede ser que sí, ¿no? Pero permíteme esa licencia, o sea, a veces no es que uno mejore en sus capacidades para hacer psicofonías, sino que se está sintonizando mejor con estas otras fuerzas. Así es. O sea, no necesariamente porque me compré un mejor equipo y esto no, sino va más por ese otro lado que te Es que estás... Por eso dicen que hay antenas, ¿no? Sí. Él es antena. Exactamente, ¿no? Hay personas que a quienes les responden más que a otras. Cuando voy contigo no pasa nada. Cuando va ella, empiezan a hablar un montón, hacen cola. Sí, es cierto, O es sea, cierto. Hay personas que tienen, digamos, otra frecuencia, otra frecuencia psíquica, ¿no? Vibran a También, a otro en nivel, ese caso. y eso también atrae mucho a las entidades y son más factibles para comunicación este tipo de personas. Hay otro componente adicional, que el tema de las psicofonías es bastante complejo. Por ejemplo, según lo que investigó Pedro Amorós, que lo menciona en su libro, el miedo es un componente muy importante. Cuando hay una persona que tiene miedo, hay más posibilidades de comunicación. Al parecer ese miedo libera una energía que es la necesaria para que ellos puedan comunicarse. O atrae también a las entidades. Interesante realmente, ¿no? Inacabable ese tema. Uf. Esa psicofonía es la que más me gusta a mí. Y la voz es robótica, ¿no? Sí, metalizada. Metalizada, algo así. ¿no? Eso es lo espectacular de esto, ¿no? No se parece en nada a una psicofonía común y Claro, es como que corriente. le empiezas a extraer características de lo que has captado y una a una van confirmando pues un todo de que fue algo fuera de lo que siempre captas y coincide mucho con o sea, con que fue un evento pues único, ¿no? Claro, porque Y todas las distinto. respuestas de esa sesión tienen una lógica. No son, Una lógica. no son casos, no son palabras aisladas que puede resultar cualquier cosa, ¿no? Sino que sí, Oxal, Paz y Amor, Misión Rama, No, qué locura. ya no es coincidencia, ¿no? Bueno, saludo para Sixto. Con esto ya Sixto debe estar feliz. Se confirmó ahí, Oxal. ¿Necesitan luz? Es un tema de Dios, ¿Necesitan luz? es un tema de Dios. ¿No crees que podemos ayudarte? No hay más suficiente para ¿No crees que podemos ayudarte? no hay más suficiente para ¿Necesitan luz? es un tema de Dios, ¿Necesitan luz? es un tema de Dios. ¿No crees que podemos ayudarte? No hay más suficiente para ¿No crees que podemos ayudarte? no hay más suficiente para Esta psicofonía, la sexta, es muy interesante por la extensión que tiene, ¿no? Fue en un canal de televisión que nos llamaron para que no era para grabarnos ningún reportaje, sino que nos llamaron porque en uno de los sets se quejaban mucho los técnicos que ocurrían cosas extrañas, y cuando ya en la noche se quedaban
solamente para desmontar los equipos, empezaban a moverse las cosas y bueno. Entonces fuimos acompañados de una psíquica y colocamos este escaneador se logró una comunicación interesante, ¿no? Porque aparentemente estaban respondiendo varias personas o varias almas, ¿no? Entonces en una de esas el compañero pregunta, pues, ¿necesitan luz? Y la respuesta claramente de una mujer le dice, ese es un tema de Dios. Después, en otra pregunta que hace, dice, ¿no crees que podemos ayudarte? Y la respuesta, no sé si habrá sido la misma mujer, pero era una voz femenina, respondió, no hay espacio ni tiempo para eso. O sea, ambas respuestas tenían coherencia con la pregunta y eran bastante largas. O sea, no pudo haber sido una interferencia porque el escaneo te impide que se meta una frase tan larga. Claro, lo cual valida más toda la experiencia. Sí, y esas respuestas pues te invitan a la reflexión, ¿no? ¿No crees que podemos ayudarte? No hay espacio ni tiempo para eso. Cuando se habla justamente que en el plano espiritual no hay espacio ni tiempo. Claro. Es como para rayarse, ¿no? Sí, es como para... Es así medio zen. Sí. Un concepto medio zen que hasta en 2, 3 sentidos te hablan, ¿no? Yo creo que solamente si hay algo que yo pueda hacer por ustedes, por favor, que me lo digan. Me gustaría comunicarme con ustedes y hablar, simplemente. ¿No quieres? Yo creo que solamente si hay algo que yo pueda hacer por ustedes, por favor, que me lo digan. Me gustaría comunicarme con ustedes y hablar, simplemente. ¿No quieres? Bueno, después la séptima, esta fue cortita porque fue una serie de visitas sucesivas que estábamos haciendo en el cementerio de Ate, que es un cementerio que he visitado muchas veces por los diferentes tipos de actividad paranormal que se presentan. Incluso hemos sido testigos hasta de trances, ¿no? O posesiones en ese lugar. En una oportunidad estuvimos acompañados incluso con un equipo de ATV y ellos querían presenciar digamos los aparatos que estábamos utilizando, que habíamos adquirido recientemente. Uno de ellos era el REMPOD, que es una especie de sensor donde cualquier variación cercana electromagnética inmediatamente va a activar unas LEDs y un sonido especial. Y nos dimos cuenta que comenzó a servir más para comunicación que para detectar fantasmas, porque utilizaban ese aparato, ¿no?, para hacer algo parecido al Ghost Meter Pro, ¿no? Claro. Bueno, ahí colocamos también paralelamente el Spirit Box SPB11, que es el hermano mayor, ¿no?, de estos aparatos. Y pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Porque estuvimos un buen rato tratando de comunicarnos, no tuvimos respuestas. Con quien tratábamos de comunicarnos era con una entidad femenina que ya la habíamos, en otra visita habíamos captado, incluso la había canalizado un acompañante de nosotros y nos describió cómo era el entorno que ella veía. Lo describió como un prado gris y que tenía mucho temor de una entidad dominante que había, digamos, tomado bajo control todo el pabellón. Parece que hay un tema ahí. Las almas nuevas parece que son como capturadas o sometidas por una entidad más antigua, más poderosa, y en este caso era un delincuente, ¿no? Esto es un rollo. Bueno, wow. Sí, ya es extenderse por ese lado, pero no, sí, es que loco, me gusta más. Cuando fuimos la siguiente vez a tratar de comunicarnos con ella, finalmente mi compañero, no pues... sé, dijiste delincuente y me acordé de todos los políticos en Perú. Bueno. ¿Cómo será cuando mueran? Bueno, ya. Se van a apoderar del Perú. Muy bien. ¿No? Fin de la broma. Ya. No, algo así, lo que recuerdo es mi compañero, Matt, pregunta, pues, ¿no?, ¿te podemos ayudar? Algo así. Y claramente se escucha la voz de una mujer que dice, no quiero. Y el aparato se apaga. Bueno, intentamos prenderlo, ya la batería ya se había consumido totalmente.
O sea, sí un no quiero, pero rotundo, ¿no? Tenía un temor. Yo asumo que era la misma entidad de la anterior sesión. Entonces había un temor de comunicarse, porque eso fue lo que manifestó anteriormente, ¿no? Temor a la represalia de pronto. No Claro, sé. es posible. Bueno, esta es una de las más dramáticas. Esta la grabamos pues en el año 2008, 2009 más o menos, en una casona antigua en Barrios Altos. Como tú sabes, anteriormente en Barrios Altos ha sido pues un barrio residencial, donde había personas pues de la sociedad, vivían ahí y no tiene nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Yo he pasado por ahí hoy día y me asusté bastante. Sí, no, ahora eso está horrible, porque ya muy venido a menos, ¿no? Sí. Ya dejó de ser pues ya no tiene el esplendor que tenía pues a fines del siglo XIX. Entonces, se comenta mucho de que cuando hubo la invasión chilena, estuvo tomada, digamos, ocupada todo Lima. En Barrios Altos iban para tratar de saquear a ciertas familias y obligarlos a entregarles todas sus joyas, porque al correr este rumor de que iban los chilenos a llegar, muchos escondieron sus tesoros, los enterraron, los pusieron en las paredes que eran de adobe, pues grandes, ¿no? Y se comenta también de que para obligar a que confiesen dónde están, incluso torturaban hasta niños. Y en esta casa que fuimos, los habitantes comentaban de que habían fantasmas de niños, precisamente. Entonces, realizamos la comunicación, grabamos. En ese momento no nos percatamos muy bien de lo que estábamos grabando, si estábamos captando algo. Pero cuando lo colocamos el archivo en una laptop para que se reproduzca, comenzaron a escucharse voces de niños y incluso en una de ellas se quedó pegado en loop, que es algo bien raro que se te quede en un archivo, ¿no? ¿No? Comenzó a decir como asesinos, así en forma repetitiva. ¿Qué pasó, no? Le dimos nuevamente al espaciador para que siga corriendo y ahí se escucha claramente pues unas voces bien dramáticas, ¿no? Por ejemplo, como una voz de una niña que grita cobarde, después otra voz de un niño que dice ¿qué hago aquí? ¿No? Nuevamente una tercera niña que grita en forma prolongada cobarde, ¿no? Y finalmente una voz ya de un adulto que dice asesinato. Junta todo eso y podría coincidir con lo que se describía de las atrocidades que se cometieron pues en esa ocupación, ¿no? Es que esto tiene muchísimas lecturas, ¿no? Sí. Es para meditar y pensar. Y qué curioso, o sea, tan cortos que son los mensajes, porque son cortos, no son oraciones ni nada. Son cortos, pero hay tanto trabajo detrás de esto. Y todo el contexto, cómo lo cuentas, o sea, detrás de una frase que a veces la gente puede decir, es cualquier cosa, 10 segundos, un segundo, son 2, 3 palabras, son palabritas. No, hay toda una historia detrás, ¿no? Además, estas no son respuestas que nos estaban dando a nosotros, parece que hemos capturado algo que estaba ahí, algo que estaba reproduciéndose probablemente de esa época, ¿no? Sí. Porque no tiene nada que ver con las preguntas que se hacían, porque es más, dejamos de hacerlas como no respondían. Y algo sucedió de que justo capturamos esas palabras claves. ¿Cómo entenderlo? Sí. Tal vez tú mejor, ¿no? No, Y nos pues, estás yo diciendo. tampoco. O sea, a veces es que eso es interesante este tema, ¿no? De que poco a poco vas como que vas entendiendo qué es lo que está pasando Claro. al otro lado, que no todas las situaciones son iguales, ¿no? No todos están, digamos,
es una situación de que el hecho de estar fallecidos tengan un dominio, un panorama mucho más amplio. No es así. Hay, como te digo, personas que han fallecido y su estado de conciencia les impide ver más allá. Y alguien tiene que sacudirlos para ayudarlos a salir de ese estado, ¿no? ¿Puedes repetir cómo se llama esta batería? Chile. ¿Puedes repetir cómo se llama esta batería? Chile. Bueno, finalmente tenemos una experiencia en el Morro Solar. Como tú sabrás, el Morro Solar fue parte de la línea de defensa de Lima, que es un cerro que está en el sitio Chorrillos, un cerro bastante alto, que se utilizó justamente para defender ante la invasión chilena que ya estaba acercándose a Lima, ¿no? Y hubo ahí muchas muertes. Fue una línea que iba desde Chorrillos hasta San Juan de Miraflores y hemos visto el caso de los cañones de allá. En este caso de acá sí utilizamos nuevamente el Spirit Box para tratar de comunicarnos. Captamos muchas cosas, hemos hecho como 2 o 3 visitas, pero aquí te he seleccionado solamente una, por la claridad, ¿no? En una de esas preguntamos en el lugar donde fue una de las baterías de defensa, que era la batería Mártir Olaya, ¿no? Y yo le pregunto, pues, ¿puedes repetir cómo se llama esta batería? Y una voz clarísima grita, Chile. Hubieron otras respuestas más que las tengo por ahí separadas en otros rankings, pero nos dijeron también la palabra Rothman. Rothman no era el nombre de la batería. Cuando yo pregunté cómo se llama esta batería, Rothman. Rothman era uno de los cañones que se utilizaron en esa batería, porque había Parrot, Rothman y no me acuerdo cuál otra más. Me dicen el nombre del cañón, no de la batería. O sea, esas respuestas tan específicas no pueden ser coincidencias. Bueno, qué impresionante. ¿Y ellos cómo nos ven a nosotros? Porque claro, nosotros no los vemos, a veces aparecen esta película Los Otros, que es impresionante también, en los cuales ellos nos ven como fantasmas a nosotros. ¿Tú te puedes pensar cómo ellos nos ven? ¿Oye alguna idea? Aquí viene lo interesante, porque justamente en esta experiencia nosotros la filmamos. Dejamos la cámara en trípode, nos tomamos una foto en plena sesión. Yo se la envío a una amiga, una compañera que ya la conozco hace mucho tiempo, que es una psíquica que puede ver a través de las fotos y ver qué sucede en ese momento ahí. Y después me responde sorprendida, me dice que mientras nosotros estábamos haciendo la experiencia de las psicofonías, del contacto, empezó a ver soldados antiguos que se acercaban alrededor de nosotros y nos observaban muy curiosos, como que algo les llamaba la atención. Así como cuando un mercachifle llega a la calle y abre su manto y la gente comienza a juntarse para ver qué cosa está vendiendo, una cosa similar. Soldados de diferentes bandos alrededor de nosotros mirándonos. Me pareció loquísimo, ¿no? Interesante, lo que prueba que sí nos ven, de alguna manera. Sí nos pueden ver. En otros casos, como está en un plano parece paralelo, como que no nos cruzamos, ¿no? Quizás algunos sonidos del otro plano los podamos percibir nosotros, ¿no? Es muy típico, por ejemplo, escucha que se rompió algo, ¿no?, de cristal, pero vas y no hay nada, ¿no? Se dice que en el otro plano se rompió algo, ¿no? Pero sí pudimos captarlo con un cruce o una especie de intersección de esos dos planos en ese momento. Mucho se cree que es a las 3 de la mañana donde se producen esas intersecciones, que tienen mucha relación ya con el tema de las apariciones. Mira, eso explicará mi terror a las 3 de la mañana. Bueno, no solamente tuyo, mucha gente tiene problemas a esa hora. A esa hora también es yo si estoy dormido no pasa nada, sino que cuando me quedo despierto, no es miedo, es como una sensación desagradable. Mucha gente se levanta, se despierta a esa hora y después ya no puede dormir. Porque sienten, no sé, como que los observan o algo desagradable, ¿no? Algo desagradable, pero bueno, que será.
¿Y qué dice tu dron fantasma, tu carrito fantasma? ¿Te acuerdas que me comentaste eso? Bueno. Pero una gran idea, ¿no? Porque tú dices que a veces nuestra sola presencia como investigadores los espanta. Exacto. Y el hecho de meter ese carrito que armaste que se metía al cementerio, una genial idea. Sí, era interesante porque la intención era esa, que nosotros perturbamos cuando vamos a un lugar, alteramos, entonces ya los fenómenos no se producen. Eso tú debes saber muy bien cuando vas a un cementerio con mucha gente. No pasa nada. Es mínima la posibilidad que ocurra algo. Pero cuando vas 3 personas o 4 personas, hay muchas más probabilidades de que ocurra algo. Mira, lo que ha pasado más ha sido que cuando han ido muchas personas, Sí. en los últimos grupos, cuando ya la masa se va retirando, a los últimos les pasa algo. Claro. Claro. Es por varias razones también, ¿no? Y una de ellas es que estamos perturbando también, ¿no? O esa energía psíquica que está ahí, digamos, fija en un lugar, como que se disipa ante tanta gente. O cada uno nos llevamos un poquito esa energía y ya no hay manifestaciones, ¿no? En cambio, cuando vas con poca gente, hay muchas más posibilidades, ¿no? ¿Y por qué no pensar que tienen miedo también? Pues? Por supuesto, también lo tienen. Ver un grupo de gente, y, el fantasma, maldito, desgraciado, ven. Claro. Se cogían. Obviamente pues. se sienten pues perturbados, se sienten intimidados, ¿no? Entonces, la idea de hacer el carrito era esa, justamente para no nosotros contaminar el espacio, meter un aparato, ¿no? Y monitoreado con una cámara, ¿no? Bueno, el proyecto quedó ahí porque el día las piezas lo utilicé para otras cosas. Eso es lo que me gusta de ti, que siempre estás tratando de combinar elementos, de mejorar, de experimentar, y es la única forma de avanzar. Pues. Sí, es que como todo campo nuevo y poco conocido en realidad, la única manera pues uno mismo tratar de experimentar cosas, ¿no? Algunas funcionan, otras no, pero la idea es que eso, avanzar en ese sentido, ¿no? Muy bien, Pedro, bueno, muchas gracias por darnos este espacio aquí, permitirnos grabar, estamos muy a gusto. Y bueno, de hecho este tema, solo hemos hablado, imagínense, de 9 humildes psicofonías y tanto que da para conversar, y podemos hablar en otra oportunidad de la Ouija, las posesiones demoníacas, de tus cursos de limpiezas también, de protección. Pero bueno, si nos puedes dejar, una reflexión final, y 2, si nos puedes avisar o contar cuáles son los cursos o el próximo evento que vas a organizar, de repente algún curso online o alguna presentación, y dónde podemos encontrarnos. Pero una reflexión final antes de esto. Bueno, hay que entender de que esto no es un pasatiempo, o no hay que tomarlo como una especie de diversión, como algunas personas lo toman, porque si hay personas que les gusta experimentar el miedo, hay otra forma de hacerlo, ¿no? Al ingresar a estos lugares, hay que recordar que fueron personas como nosotros que estaban vivas, y no nos gustaría a nosotros que perturbarlos tampoco, ¿no? Ni amedrentarlos para motivar una manifestación, como hacen también algunas series, ¿no? La idea de hacer esto es justamente entender qué es lo que está pasando, y poco a poco nos hemos dado cuenta de que sí, cualquiera de nosotros puede ayudar a estas almas, que aún les falta para poder salir de ese estado, ¿no? Entonces, que ese sea pues el mensaje de todo esto, ¿no?, que hemos hablado. Y por otro lado también darle esperanza a la gente, ¿no? Porque muchos dicen, no pasa nada después de la muerte, ¿no? Gente que se recontratea, pero cuando muere un familiar suyo, están haciéndose esa pregunta: ¿y cómo me puedo comunicar con ellos? Y estas ciencias nos demuestran que están ahí todavía. Claro, están por lo ahí. menos están ahí, y eso te prueba de que hay algo más, así que hay esperanza. A veces yo me pregunto si las personas que se quedaron ancladas acá penando eran las que no creían que existía un más allá, y de repente se vieron con esa situación porque no tuvieron una formación espiritual. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y bueno, voy a dictar precisamente un curso, empieza el 1 de diciembre, acá en la ciudad de Lima, ¿no? Sobre protección y limpieza energética de lugares, donde voy a enseñar muchas técnicas para poder neutralizar estas malas energías que a veces nos llegan, incluso cómo detectar una brujería y las cosas que se pueden hacer para atenuar sus efectos, en algunos casos también solucionarlo. O sea, va a ser un curso bastante interesante, basada pues en los años de experiencia que hemos seguido, y nosotros
todo investigador debe saber cómo limpiarse también, Ujú. porque entra a estos lugares y se contamina, ¿no? Espero pronto poder visitarlos en Arequipa y quién sabe, poder dictar uno de estos cursos allá. Por supuesto, no, o sea, sí vas a estar pronto en Arequipa, ya lo estamos conversando. Dicho sea de paso, generalmente llega el doctor Anthony Choi, entonces ya la gente sabe que están empezando a llegar ponentes de Lima y ahora vamos a tener pues tu presencia. Estamos viendo nada más la fecha y de pronto, claro, replicar algunos talleres que das acá y llevarlos allá y hacer algo simpático. Sí, pues, por ahí. sería genial, ¿no? Sí, porque hay bastantes grupos paranormales que están por ahí, entonces es la oportunidad que tienen de aprovechar y aprender, ¿no? Para que puedan ellos también investigar, ¿no? Pero con mejores herramientas, ¿no? Y afinar más sus cosas. Y bueno, con respecto a este curso de protección, bueno, yo pensé que me habían hecho brujería hace poco porque me pasaron unas cosas bien raras. Y ya, pues lo único que me quedó, yo me compré mi mamá me consiguió una botella de agua bendita. Ujú. Y me la estaba zampando así todos los días. Por si acaso. Bueno, es una de las formas. Ya leve el extremo. Claro, es una de las maneras, ¿no? Leve el extremo, ya. Sí, pues. Bueno, Pedro, entonces te comprometemos a la próxima vez a hablar ya de otros temas picantes, así como el diablo, la ouija, los exorcismos. Ya vamos entrando un poquito más, un poco al lado oscuro, que también pues le gusta mucho a la gente. Y se aprende pues también, ¿no? Y con responsabilidad. Entonces, pero muchas gracias por una vez más por habernos atendido extensamente y haber compartido tu archivo más selecto. Gracias a ti, Rafael, también por ayudarme a difundir estos temas, ¿no? Yo creo que mucha gente también se puede haberse quedado sorprendida, pero hay que entender que es parte de nuestra vida, de lo que ocurre acá, ¿no? Y es la información que hemos podido ir captando a lo largo de estos años, ¿no? Excelente. Y esto es parte de un rompecabezas, ¿no? Que con los años vas a seguir armando Sí, y te va a así es. seguir dando más. Esa es la idea, ¿no? Bueno, aquí desde la base de operaciones del Grupo Dharma, de Paradigma, un saludo también a todo tu equipo. Bueno, nos despedimos. Así es, no se olviden, estamos en YouTube todos los viernes a las 9 de la noche en Paradigma Cero, donde también tratamos con amplitud todos estos temas, ¿no? Y para la gente que nos ve en estreno de YouTube, también a nosotros, vamos a estrenar este programa. De esto que ustedes están viendo, que están escribiendo, todos los que están viendo el estreno se pasan entonces a Paradigma Cero, así lo buscan en YouTube, ¿no? Así es, Paradigma Cero, ¿no? Cero con número, en YouTube, también en nuestra página de Facebook. Igualmente, nuestro grupo también, búsquenos en Facebook y en YouTube como Dharma Paranormal. O sea, todos los viernes, 9 de la noche, en vivo. Paradigma Cero, todos los viernes a las 9 de la YouTube. noche en YouTube, y pueden hacer también sus consultas o contarnos sus experiencias ahí por el chat. Y todos los que han estado en este chat, por favor, vayan al otro y ahí pueden hacerle algunas preguntas en vivo de lo que están viendo en el programa de Paradigma Cero. Están invitados entonces. Nosotros nos vamos a reencontrar en el próximo video, en un próximo video. Cuídense, amigos.